no sabía que estaba nuestro próximo interlocutor, cosa que agradezco muchísimo, y más en estos momentos contar con nosotros la escucha, ¿no?, sobre lo que nos va a comentar el doctor Andrés Malamud, este investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, entre tantas otras cosas, doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo, y nació en Olavarría y es argentino, y además, él quería mencionar sus libros: El oficio más antiguo del mundo, Secretos, mentiras y bellezas de la política, y Diccionario arbitrario de política, que es el último, y tiene la deferencia de atendernos un rato. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María Herminia? Buenos días para ustedes. En un momento ideal, si lo hubiera planificado, porque yo lo llamé a Andrés hace ya unos días para ver si podía, tenemos que empezar por lo último. ¿Qué te pareció Trump y Zelensky ayer? Hay dos dimensiones para analizar lo que pasó. La primera es la superficial, la telenovela. Y la segunda es la estructural, cómo se está reorganizando el mundo. O mejor dicho, desorganizando. La telenovela fue una emboscada. Lo reciben en la Casa Blanca y se ven las fotos desde lejos, donde está todo el circo periodístico alrededor y todo el gobierno de los Estados Unidos rodeando a los dos principales para doblegarlo. Esa es la interpretación benéfica hacia el gobierno de Estados Unidos. Quieren quebrar a Zelensky para que acepte entregarle sus minerales a Estados Unidos sin garantías de defensa. Estados Unidos modera, hace de broker, articula un acuerdo con Rusia, por el que Rusia deja de hacer la guerra, pero Estados Unidos no se compromete a garantizar ese acuerdo. Hay otra interpretación que es también creíble. La negociación con Rusia fracasó. Y lo que busca Estados Unidos es culpar a Zelensky, decir que fue por culpa de él que no consiguieron el acuerdo. Claro. Ninguna de las dos deja bien parada la política exterior de Estados Unidos. Pero la segunda dimensión es más importante, la ruptura probablemente definitiva entre Europa y Estados Unidos. El quiebre de Occidente. Este no va a ser el mundo que conocimos. Milei, para dar el caso que nos toca, se define como un defensor de Occidente. Occidente ya no existe. Estados Unidos es enemigo de Europa, porque Estados Unidos es amigo de Rusia y Rusia es la principal amenaza a la existencia, a la supervivencia de la integración europea. Así que vivimos en un mundo diferente al que teníamos el año pasado. Por eso, hola Andrés, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Por eso el tuit que publicó usted hace unas horas, 12 horas, hace un mes Estados Unidos pasó de aliado de Europa a amenaza. Hoy se transformó en enemigo. En Moscú y Beijing, que es el otro que juega, descorchan. Justamente de eso se trata la dimensión profunda del escándalo de ayer. No fue solamente un circo diplomático, fue la expresión en la superficie del iceberg que está bajo del agua. Y el iceberg es la quiebra de Occidente, la quiebra del norte como lo conocimos. Hasta ahora había dos nortes, dos potencias que tenían aliados, Estados Unidos y China. Ahora Estados Unidos no tiene los aliados que tenía. No solamente salieron todos los europeos ayer a defender a Zelensky, sino que también salieron Canadá y Australia. Estados Unidos está solo. Solito le alcanza para imponer condiciones. Claro. Pero si los demás se unen, si los demás se alían con China, entonces vamos a ver un mundo distinto, en el cual Estados Unidos está entregándole el mundo a su rival. Cosa que pagará con el tiempo Trump, ¿no? Bueno, Trump probablemente lo va a pagar, no inmediatamente, como decía, con el tiempo, pero Estados Unidos lo va a pagar. Claro. Porque Estados Unidos nunca más volverá a ser confiable. Claro. Trump ayer desautorizaba al presidente que lo antecedió. Zelensky le decía, pero lo votaron ustedes a Biden. Y Trump le decía, no, pero Biden no es muy inteligente. No es un problema de Zelensky si Biden era inteligente o no. El presidente legítimo de Estados Unidos, que le dijo lo contrario de lo que le dice el presidente actual de Estados Unidos. Andrés, quiero seguir después preguntándote un poquito más, porque el nuevo canciller de Alemania y cómo realmente posicionó políticamente para hacer alianzas y dejar separar a la ultraderecha, pero quiero no irme de lo que terminás de decir y traerlo acá a Argentina. ¿Milei puede, de alguna manera, o está herido en el ala, puede hacer algo emulando a Trump y separar a Argentina, no sé, de al menos de instituciones de envergadura?
Es lo que está intentando. Lo intenta con la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver con el Tratado de París, que es sobre medio ambiente, y vamos a ver el Mercosur. Cuando Milei dice que quiere firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, no es compatible con el artículo 1 del Tratado de Asunción, que es el que funda el Mercosur en 1991. Al mismo tiempo, Milei, porque dice que lo convenció Fernando Iglesias, se expresa a favor de un acuerdo con la Unión Europea, como Mercosur. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, tiene que optar. Y si él es consistente con lo que prometió, la opción será siempre por Estados Unidos. Él tiene dos aliados, Estados Unidos e Israel. Y por lo tanto eso implica no acordar con la Unión Europea y salir del Mercosur. No solo se retiraría de la Organización Mundial de la Salud y del Tratado de París, sino también del bloque que nos liga a Brasil. Ahora, si va a pasar o no, no sabemos. Claro. Porque hasta ayer Milei estaba con Zelensky. Claro, Así hasta ayer. Después, cambian. bueno, como votó nuestro canciller en Naciones Unidas, ya ahí hay una puertita abierta para dejarlo fluir. Ahí se abstuvo. Claro. Pasó a tener la posición que tenía Brasil y buena parte de los BRICS, no Rusia, ni Egipto. Egipto sigue estando a favor de Ucrania, Rusia obviamente está en contra y invadió. Pero ya había abierto exactamente con su voto y ahora lo que probablemente haga es alinearse con la posición del presidente americano. Me hace mucho ruido, entre tantas otras cosas, el presidente y su alineamiento con Israel, pero a su vez permitir de alguna manera consentir, un Elon Musk, entre otros, que, por ejemplo, hacen uso y abuso de un triste saludo nazi. Ellos lo niegan. Es lo que se llama negación plausible. Hacen el saludo como si fuera enviar su corazón para la multitud. Es ambigüedad estratégica. El mismo Trump dijo que Zelensky era un dictador y unos pocos días después no lo negó. Dijo, yo lo dije, no me acuerdo. La verdad no es un valor para estos dirigentes. Sí. ¿Qué crees que puede pasar con el propio Milei a partir, no de la justicia argentina, sino de la criptoestafa y de la justicia especialmente norteamericana? Que es la que cuenta, ¿verdad? Claro. La justicia argentina nadie piensa que haga justicia. Lamentablemente. Lo sabemos. Justamente uno de los casos que el juez Ariel Lijo nunca trató fue el de una estafa con criptos que Milei realizó antes de ser presidente. Así que el problema está en Nueva York, los tribunales que funcionan. ¿Qué es lo que puede pasar? Que Trump haga en Estados Unidos lo que los argentinos hicimos con nuestra justicia. Capturarla, colonizarla, intimidarla, remover jueces, apretarlos o comprarlos. Si pasa esto, Milei estará a salvo mientras Trump tenga el control sobre la justicia. En Estados Unidos tienen esta nueva doctrina por la cual ningún presidente puede ser acusado por nada que hagan el uso de su ejercicio. Son inimputables los presidentes norteamericanos. Si Estados Unidos se convierte en un país latinoamericano más, entonces Milei no corre riesgo. Si Estados Unidos tiene algún atisbo de seriedad, entonces él puede terminar preso en Nueva York el día que salga de Argentina. No todavía, cuando deje de ser presidente. Claro. Ahora, ¿cómo funciona de verdad la oposición en Estados Unidos? Porque acá en Argentina, yo ayer decía en algo que escribí en Infobae que hay que hacer un casting para encontrar opositores. En Estados Unidos la oposición está tan desconcertada como en Argentina. La diferencia es que hay un solo partido enfrente. Estados Unidos es bipartidista, hay un partido que gobierna y otro que se opone. Entonces, desconcertados como están condenados a elegir un candidato común. En Argentina, por empezar, hay muchos partidos. Y entonces el oficialismo tiene la ventaja de que sale a pescar. Claro. Todos los partidos están partidos. El radicalismo, como siempre, el PRO, como nunca, y el peronismo, sorprendentemente, entregándole votos, senadores y gobernadores al presidente a precio de feria, porque este es un gobierno que no reparte mucha plata y sin embargo consigue comprar todo lo que necesita para conseguir su subsistencia y los acuerdos que no le impiden nombrar jueces, no le permiten nombrar jueces según la Constitución, pero no se lo bloquean. A veces uno piensa que está en la ultramodernidad, ¿no? Pero un viejo sofista como Protágoras decía que no se trata de tener razón, sino de que los demás crean que uno tiene razón. Y me parece que la política en el mundo está en eso, y nosotros también.
Bien, hay un libro muy interesante de Giuliano da Empoli que se llama Los ingenieros del caos. Sí, sí. Es el mismo autor del Mago del Kremlin, que cita repetidamente Que Carlos Paz. que no es Caputo. Y en los- exactamente, sería Caputo el Mago del Kremlin, pero los ingenieros del caos, también Caputo, lo que sugieren es que no se trata de que no le crean a los demás, sino de que no le crean a nadie. Claro. Por eso la verdad no es un valor. Lo importante es confundir. Y cuando se confunde, cuando todos están confundidos, el que tiene el poder gana. Uh-huh. Quiero volver un minutito, si me lo permitís, a Europa. Quiero volver, porque te leí con mucha atención. Desde mi ignorancia internacional, yo había quedado con una imagen de Merkel que no es la que vos planteás claramente en 4 o 5 puntos sobre lo que dejó Merkel en Alemania, y por eso alguien de su mismo partido pero opositor a ella logró ganar las elecciones, ¿no? Quiero hacer un reconocimiento, María Herminia, y es que a mí también me parecía bien lo que hacía Merkel. Ah, mira. Durante todo el tiempo, estas 3 políticas que yo cito, diciendo que tuvieron consecuencias negativas, me parecieron correctas. Y lo fueron quizás desde un punto de vista moral, pero en política se evalúan las decisiones en función de las consecuencias, de los resultados, no de las intenciones. Esa es la diferencia entre la política y la moral. En moral uno hace lo que debe y que suceda lo que sea. En política no, uno hace lo que quiere para que las consecuencias sean aquellas que busca, independientemente de las intenciones. Y los resultados de sus políticas fueron negativos. Las políticas que nos parecieron morales, dejar entrar a 1 millón de refugiados sirios en el año 2015, ponerle un techo a la deuda, un techo constitucional en el año 2009, después de la crisis internacional, y cerrar las centrales nucleares, tornándose dependiente del gas ruso. Claro. Cuando se corta el gas con la invasión a Ucrania, Alemania entra en recesión. Hace 2 años que está en recesión. Y va el carbón. Todas las decisiones, exactamente, tuvieron que volver a quemar carbón, más que los países que quemaban carbón. Así que sus decisiones tuvieron consecuencias negativas, inspiradas por buena voluntad, inspiradas por los mejores valores morales. Pero en política no juzgamos como religión. Y eso es lo que lleva a pensar que el legado de Merkel en retrospectiva es negativo, siendo ella una excelente persona. Andrés, ¿y qué esperás de este nuevo canciller, de los desafíos de una Europa que algunos dicen que empieza a armarse? Sí, eso lo dicen. No estoy seguro de que sea verdad. Claro. Y antes clarifico para la audiencia, el canciller en Alemania es el primer ministro. Claro. Nosotros usamos canciller para ministro de Relaciones Exteriores, en Alemania y en Austria lo usan para primer ministro. Este nuevo canciller es alguien que defiende la misma posición que Macron hace mucho tiempo, que es autonomía estratégica. Europa no puede defender de Estados Unidos porque Estados Unidos no es confiable. Solo que Macron es francés, y Francia es el país más sospechado de Europa por su arrogancia y por sus agachadas. Por ejemplo, Francia se retiró de África dejando a sus socios enfrentados a la yihad islámica y a la Wagner, que es una compañía de mercenarios rusos, sin protección logística y aérea. Así que en Francia no confían los europeos, en Alemania un poco más. Si Alemania cumple con lo que promete, pone la plata, produce las armas y envía soldados, entonces hay Europa. Si Alemania no lo hace, no hay Europa posible. Europa solo se construye a partir del eje franco-alemán, asociado militarmente con Gran Bretaña. ¿Y que después de haber salido de Europa, ahora está de acuerdo, porque se siente traicionada por Estados Unidos, en aliarse otra vez. Pero la decisión alemana depende de la concreción alemana, de que pongan la plata donde ponen la boca. Claro. ¿Y qué es decir, geopolíticamente, Europa quedaría, depende, su fortaleza o debilidad, pero aliada con quién? No lo saben. Piensan que la India es una de las pocas potencias con la cual tienen un acceso, afinidad. Por supuesto que con Australia y con Canadá tienen excelentes relaciones, pero no son grandes potencias. Las grandes potencias son China, Rusia, Estados Unidos. La que viene es India, y la que está en duda es Europa, porque es una potencia económica, pero un enano militar. Entonces tiene que decidir si se rearma militarmente para no ser invadida. No se trata de invadir a otros ni de competir, se trata de que no te invadan. Y si tiene la capacidad de transformar esa capacidad económica en un asset, en un activo, para que las otras potencias la respeten y eventualmente acuerden con ella. India, para empezar, quizás China. Si Estados Unidos sigue escupiendo aliados, va a conseguir que sus enemigos los recluten. América Latina no cuenta.
No, lo que no es necesariamente malo, porque estamos hablando de un mundo caótico, desordenado y violento. El centro es violento. Hay guerra en Ucrania, que es el centro de Europa, hay guerra en Medio Oriente, en Israel y alrededor, hay guerras en África, de las que ni nos enteramos. No hay guerras en América Latina. Somos irrelevantes y por eso no nos invaden. Claro. Lo que tenemos son problemas internos, las mafias, las organizaciones criminales transnacionales, que son las que toman el lugar de las guerras. Los que matan acá son los delincuentes, en América Latina no son los soldados. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y ahora te traigo, abusando de vos, pero unos minutos nada más, a nuestra realidad. Vos decías que los partidos están más partidos que nunca. La fragmentación, la irrelevancia en todo caso, ¿no? Hace rato, pero tal vez hoy más que nunca. ¿Qué panorama ves en este año, que es un año, bueno, con 24 elecciones, podríamos decir, pero mirando si alcanza, ¿te acordás? Hace muchos años, allá por los 70s, decían, bueno, con la camiseta, hablando del peronismo, alcanza para ganar una elección. La Libertad Avanza, ¿puede con una imagen de Milei ganar estas próximas elecciones divididas en 24? El domingo que viene podría sin problemas. El 26 de octubre no sabemos, porque depende del dólar. Si salta el dólar, el gobierno pierde votos. Si esos votos que pierde determinan el resultado, tampoco sabemos, porque depende de si la organización está unida o atomizada. Así que aquí hay dos elementos que van a determinar el resultado. Primero, el dólar, si hay devaluación o no. Y segundo, la organización que esté enfrente de los partidos. Y esto es muy complicado. Los partidos políticos, más allá de lo que pasa en Argentina, ya no cumplen su función representativa. Claro. La gente lo que busca es representantes que van alternando entre elecciones, que son individuos carismáticos. Pero los partidos siguen siendo indispensables para gobernar. Claro. Por eso Karina Milei está formando un partido. No lo precisaron para llegar a la presidencia, pero lo precisan para mantenerla. Claro. Repasemos rápido. ¿Kirchnerismo qué queda? La provincia de Buenos Aires. ¿Peronismo? Hasta ayer dividida y ahora unificada. En el interior no hay kirchnerismo, hay anti-kirchnerismo. Algunas provincias, furibundo. Pienso en la zona centro como Córdoba, en Cuyo como Mendoza. Los líderes que eran aliados del kirchnerismo, Zamora en Santiago del Estero, no se vende, pero se alquila el gobierno cuando lo precisa. Gildo Infran en este momento tiene una disputa con Mayans, que lo quiere sustituir. Así que el kirchnerismo como doctrina es algo que mantiene Cristina en un sector reducido al conurbano y al CONICET. Pero el kirchnerismo como organización gobierna Buenos Aires dividido en dos, el camporismo y el kicilofismo. En el resto del país no hay. Esta frase del presidente de ayer, de la intervención, del pedido de renuncia, entre comillas, a Kicillof, puede hacer que, digamos, el espanto los haga unir tanto a Cristina como a Kicillof, que al menos mediáticamente están separados. Sí, por lo menos ayer fue lo que ocurrió. Máximo Kirchner salió a expresarse públicamente a favor de Kicillof. Y esto al gobierno no le parece tan malo. Esto es algo que no vamos a comprobar hasta que no haya filtraciones. Claro. Pero mi interpretación es que el gobierno no teme perder la provincia de Buenos Aires ni la ciudad de Buenos Aires, que son los dos distritos donde tiene la imagen menos positiva. Inferior al 50%, para ser claro. En las 22 provincias del interior, Milei tiene más de 50% de imagen positiva. En las dos Buenos Aires tiene menos. Y él está, entiendo, dispuesto a perderlas, porque ya las perdió cuando llegó a la presidencia. Salió tercero en ambas Buenos Aires. Sí. Pero las pierde ante oposiciones bilaterales. Uno tiende a pensar que la Libertad Avanza está en el extremo ideológico. Puede ser, pero está en el centro afectivo. Divide a Juntos por el Cambio del kirchnerismo. Milei está en el centro entre Cristina y Macri. Cristina y Macri no se pueden juntar nunca, pero los votantes de Macri y los de Cristina lo pueden votar a Milei. Así que si gana Jorge Macri en Capital y Cristina o Axel en la provincia de Buenos Aires, lo que hace Milei es meter una cuña más fuerte todavía en la oposición y arrasa en el interior. Y a propósito, ¿qué queda del PRO? Bueno, quedan dos partes. La que ya es violeta, libertaria y cuando abre la boca ruge, liderada por Patricia Bullrich. Y la que espera transformarse en un bastón necesario para la gobernancia, que es Mauricio Macri, el que le dice a Milei, el problema no sos vos, es tu entorno, sacátelo de encima, que yo te ayudo. Milei por ahora no parece interesado. Y por último, la Unión Cívica Radical. Era un gran partido nacional, ya no lo es.
no hay destino nacional para la Unión Cívica Radical. Supo tener dos almas, la metropolitana y la del interior, que se expresaron en aquella votación en la que Lustó votó enfrentado a todos sus senadores. Ahora, la voltereta de Petekovic, el presidente del bloque de senadores, que firma un proyecto y después vota en contra, lo que deja es al radicalismo puesto sin alma. A nivel nacional, el radicalismo ya no tiene estructura. A nivel provincial, sí. Gobierna 5 provincias y las gobierna bien. Y tiene la chance de mantenerlas. Así que el radicalismo es un gran partido provincial. Claro. Andrés, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por todo este tiempo, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes, María Herminia. Bueno, que tengas un buen día. El doctor Andrés Malamud, con quien hemos repasado la situación del mundo, una clase que nos ha permitido escuchar, ¿no?